Bueno, no los voy a aburrir porque aquí estoy entre gente versada, entonces simplemente voy a hacer una referencia contextual a algunos conceptos que son esenciales. Como todos los que están aquí ya saben, el paradigma migratorio en el cual se encuentra enmarcado el decreto ley, infausto decreto ley, yo no me quería aprender si es 1074, 1094, algo me pasa en la cabeza que trato de no aprendérmelo. Pero sin embargo, se trata de un contexto migratorio bastante marcado por un... ¿No me escucha? Ahí sí. Mi señora diría que es una muy buena noticia no escucharme. Este contexto migratorio que da origen y que fundamenta el decreto ley se estructura a través de tres pilares que son lo que nosotros llamamos el paradigma migratorio, estructurado a partir de una noción de la migración como un atributo absoluto del Estado, en el cual son solamente los móviles nacionales los que determinan quién y en qué condiciones entra al país, concibe la migración como una amenaza y finalmente asume de que a través de la estructura de requisitos yo determino quién finalmente entra o no al país. Nosotros, a través de una serie de situaciones que han venido pasando en el último tiempo y que estamos hablando de nuevos objetivos migratorios de los estados que desde la desconfianza pasan a la cooperación, una nueva lógica y una nueva valorización del trabajo, la misma globalización que no solamente como causa sino que también como consecuencia de la misma termina originando flujos migratorios distintos, en fin, esto ha ido cambiando y nos ha llevado a un nuevo contexto migratorio en el cual hoy día el atributo este absoluto del Estado tiene como límite el derecho de las personas a migrar y por tanto la actitud del Estado y las definiciones del Estado y las decisiones del Estado que se traducen en leyes de cómo define o cómo busca ese objetivo final migratorio lo hace principalmente a través de los incentivos. Eso es lo realista. En segundo lugar, la migración de evitable tiene bien poco. Nosotros siempre decimos, lo que no entra por la vía formal, entra por la vía informal. La migración hoy día es líquida. Luego, nosotros no podemos tener la pretensión cándida de que poniendo más requisitos en frontera, la gente va a dejar de entrar. Y en tercer lugar, son los países miopes. Siempre me retan en la gente de prensa del gobierno, son muy celosos con el tema de las expresiones. Cuando yo digo que el Estado es miope en su relación con los migrantes, me retan por eso. Pero como estamos entre amigos, lo puedo repetir. Los estados miopes son los que tratan al migrante como una amenaza. Los estados inteligentes son aquellos que ven la oportunidad, tanto en términos económicos como en términos socioculturales, que está escondida en esa migración. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, reconocer que existe un proceso anterior. Aquí existe un proyecto de ley en el Congreso, ese proyecto de ley no se le ocurrió a una persona, fue producto de un proceso en el cual se hicieron consultas, se recibieron consultas, algunas se procesaron, no de la forma feliz que a uno le hubiese gustado, pero algo hay, y sería muy poco honesto partir señalando que estamos partiendo de cero. No es así. Algo existe y nosotros hemos tomado ese algo que existe. En lo que a nosotros nos corresponde, hicimos el compromiso, tanto como departamento, como también haciendo eco del mandato presidencial, en términos de incorporar en todos los procesos del Estado lógicas de participación. Y nosotros quisimos asumir un desafío, tener una ley que desde el comienzo incorpore la participación dentro de sus procesos, dentro de la generación de los insumos necesarios para ello. Y estructuramos un modelo en el cual tratamos de ponerle la mayor seriedad posible, pero que obviamente entendemos que por ser el primero no encontramos en el Estado otras experiencias parecidas y por tanto tuvimos que improvisar mucho, preguntar bastante. Hubo algunas consultas que hicimos en varios lados que nos sirvieron bastante. Y terminamos con esta modalidad de encuentros consultivos locales. Nos pareció que los encuentros consultivos en sí mismos generalmente terminaban en un seminario en el cual había conclusiones con metodologías dudosas que terminaban en documentos que descansaban en cajones. Esa es la sensación que existía. Por lo tanto, ¿cómo nosotros le dábamos algún nivel de trascendencia y algún nivel de seguimiento a aquello que pasaba en estos encuentros consultivos? Entonces creamos un instrumento que algunos lo llaman encuesta, otros lo llaman pauta, algunos lo llaman preparación escrita, en fin. Un instrumento en el cual nosotros primero hicimos un levantamiento a nivel nacional de todas las organizaciones de migrantes y promigrantes del país. A nuestros gobernadores les dimos la instrucción de generar esa información y contamos hoy día con una base de datos que siempre yo pongo a disposición, así que está a disposición de todos ustedes, con todas las organizaciones reconocidas o reconocibles del territorio chileno que tienen alguna pertinencia en el tema migratorio.
Y a ellos los invitamos a participar en estos procesos y les enviamos una pauta para que ellos fueran preparando los temas que iban a tratar en estos encuentros. Esa pauta, básica como es, lo que buscaba era provocar una definición respecto de cuáles eran los temas primordiales para cada organización, cuáles eran los principales temores, cuáles eran los principales aspectos que ellos estimaban necesarios que fueran parte de la respuesta del Ejecutivo a través de un proyecto de ley. Y con eso ya procesado se tuvieron lugar los encuentros. Me salta aquí los 8 encuentros, pero fueron 8 encuentros, como ustedes pueden ver si tienen la vista rápida, de nuevo, 8 encuentros. Aquí es cuando yo entiendo por qué la persona que me hace estas presentaciones no viene. Ya. Nosotros logramos incorporar en este proceso, usted me reta cuando me deje de escuchar, ¿ya? Logramos incorporar en estos procesos a 621 organizaciones. Y eso hizo, esa descomposición están distintas. Estamos hablando de casi 200 organizaciones de migrantes, 6 organismos internacionales, 51 académicos o centros de estudio, 87 ONGs, 260 gobernaciones y 24 organizaciones de otro tipo. Estos 8 encuentros tuvieron lugar a lo largo de Chile y este fue un insumo que vino de Ciudadano Global. Cómo nosotros nos hacíamos cargo de las distintas particularidades migratorias que había a lo largo del territorio nacional. Porque es igualmente absurdo basar la estructura migratoria o de extranjería en el paradigma de seguridad nacional, como también pretender hacerlo en el paradigma centralizado de Santiago. La migración es muy distinta en Santiago, en Arica o en Punta Arenas. Por lo tanto, asumimos el desafío con las complejidades operativas que eso significaba de hacer estos encuentros acá. Nos preocupamos también de que estos encuentros, estas son las respuestas que nosotros fuimos recibiendo, estas son las pautas a las que me refería. Nos preocupamos de que esto fuera en un lugar lindo. En eso los jesuitas nos han dado muchas lecciones en términos de la importancia que tiene el espacio en donde se reflexiona. Y nos pareció que era importante que esto no fuera en un colegio escondido y oscuro. Nos pareció que la relevancia del primer proceso legislativo en el cual en su etapa prelegislativa se incorporaba a las organizaciones tenía que ser en un lugar a la altura de ese desafío. Y nos preocupamos de invertir. Y fuimos a bonitos lugares. Y tratamos de que las personas se sintieran en un espacio en que había una dignidad en términos del aporte que nosotros esperábamos de ellos. Esperamos que eso haya sido lo que entendieron. En la práctica, en lo formal, tenemos un levantamiento de esa metodología, así que está a disposición de todos ustedes para que lo vean. Lo importante que tengan claro es que esta metodología está orientada y está diseñada para el fin que nosotros queríamos darle, porque es para lo que nosotros necesitábamos saber para efectos de hacer el proyecto de ley. Por tanto, tiene un montón de sesgos y tiene un montón de cuestionamientos que alguien, para sus propios fines investigativos, podrá hacerle. Cada uno verá lo que hace con ese material, nosotros lo ponemos a disposición. A nosotros nos sirvió en ese contexto. Y por tanto nosotros hicimos que de estas lecturas, de esta información que llegaba, se hiciera una lectura de ellas, fueran discutidas en profundidad y se hiciera una priorización a nivel de los grupos de trabajo en cada uno de estos encuentros. Hubo un efecto no previsto, pero bastante virtuoso, y es que muchas organizaciones nos hicieron a nosotros ver que este ejercicio al que nosotros los invitamos terminó derivando en que ellos dentro de sus propias organizaciones se hicieron cuestionar muchas de las cosas que daban por consensuadas. Y yo me acordé de las charlas matrimoniales, cuando a uno le piden que converse con su pareja respecto a distinguir entre ideales y expectativas. Y uno se da cuenta que muchas veces con su pareja hay ciertas cuestiones muy profundas, ciertas definiciones y ciertas aspiraciones muy profundas que no ha conversado y está a punto de casarse. En mi caso, gracias a Dios, me encontré con respuestas que me gustaron, pero uno también se puede encontrar con respuestas que no le gustan. Y este ejercicio es virtuoso desde ese punto de vista porque nos ayuda a repensar. Yo soy una persona nueva en el tema migratorio, entré en marzo en esto y por tanto antes no tenía idea de esto. Y me he dado cuenta que hay muchas verdades indiscutidas que a veces no están tan claras en términos de los consensos. Y este trabajo sirvió en algunas organizaciones para eso, por lo menos así me lo han hecho ver. No les voy a decir que fue pensado, en realidad fue algo que surgió después. Estas 196 propuestas estructuran y van a ser nuestro insumo para definir lo que son las prioridades legislativas,
los principales temores, las lógicas que debe tener una nueva institucionalidad y los temas migratorios diversos que muchos de ellos a nosotros ni se nos había ocurrido incorporar en la solución legislativa. 60 organizaciones internacionales, académicos y expertos se encuentran informando distintos aspectos que nosotros le hemos ido consultando. Lo que ha surgido de este trabajo es una serie de preguntas. La verdad es que han surgido muy pocas respuestas. Y eso nos ha llevado a preguntarle a distintos organismos o distintas entidades cómo dar reactivo de los mismos. Eso es un tema. Y es un tema que tiene todo un desarrollo. El segundo es que todos coinciden, y esto ha sido casi unánime, en términos de que una herramienta importante para el tratamiento del tema migratorio y particularmente de las políticas sociales que finalmente van a llegar a estas personas pasa por una política de regularización amplia, no restrictiva, no excluyente. Y el tema del control fronterizo es un tema. Ya nos vamos a referir en detalle sobre él. En cuanto a los temores, existe una preocupación respecto de que este proyecto regularice a mucha gente y deje fuera a otra. En otras palabras, que el Estado sienta que la pega se acaba regularizando a hartos y no pescando a los que quedan fuera. En todo proceso legislativo, en todo proceso de regulación migratoria, de extranjería, hay gente que cumple y gente que no cumple. Y en la práctica hay gente que igual va a estar sin cumplir. Y existe un temor que logramos detectar en términos de qué pasa con esas personas que aun cuando ampliemos los requisitos, aun cuando ampliemos los criterios, aun cuando hagamos todo eso, igual queden fuera. Lo otro, ahí está mal expresado porque dice que no prevenga la precarización laboral. En realidad hay una preocupación respecto de cómo esta apertura o restricción, depende de la solución que se dé, al tema migratorio va a incidir en el mercado laboral, sea incentivando, desincentivando, restringiendo, precarizando. Y en conclusión, que se dificulte la contratación de extranjeros. Hay un tema ahí. Y ahí hay una diferencia que pasa muy marcada entre aquellos que se encuentran en situación regular y los que no. Y los que se encuentran en situación irregular están muy preocupados de no perder lo ya ganado. Por ejemplo, el que su mercado laboral se haga más dificultoso a partir de las aperturas que se hagan a personas que hoy día no se encuentran en el sistema. Y en lo institucional, evidentemente el tema de la agilización de los trámites migratorios es la demanda casi unánime. Es decir, existe una percepción de que el servicio que presta el Estado en materia de extranjería no es de calidad, no es oportuno, no es suficiente. No les voy a decir que esa fue la conclusión con la que más me sorprendí. En segundo lugar, un objetivo que no logramos entender mucho es que toda la gente pretenda que la gestión migratoria sea centralizada. La experiencia de este tiempo nos demuestra de que mientras más centralizada, más expedita es. Sin embargo, hay una demanda en términos de descentralizarla, y esa es una de las demandas que todavía no sabemos cómo canalizar bien en la solución. Y el tema de la especialización de los funcionarios en materia migratoria. Y ahí nosotros hacemos una especie como de interpretación de lo que está saliendo de esas encuestas, porque nosotros suponemos que no se refieren precisamente a la calidad técnica de nuestros funcionarios. Lo que parece es que nosotros asumimos que aquí lo que se refieren es a la lógica de sensibilización y de asimilación de brechas culturales que puedan existir entre el funcionario y la persona, digamos. Pero está expresado en esos términos y yo tengo que ser honesto en que así es como lo plantean, pero uno puede suponer de que se refieren a lo otro. Esto en lo macro nos deja las siguientes preguntas. En primer lugar, ya, voy bien. A menos que me ponga a contar chistes. Tengo uno bueno, es una termita. ¿Saben lo que come una termita recién nacida y tartamuda? Mamadera. Piénsenlo. Ya. El objetivo migratorio es la forma en la cual el Estado resuelve la gran pregunta que yo planteé al comienzo. Nadie cuestiona que el Estado trate de provocar una determinada forma de migratoria, una determinada tipo de migración. El Estado puede querer, si quiere, traer puros rubios.
Yo creo que nadie cuestiona eso. Los fines del Estado los resolverá cada Estado. La pregunta es cuál es el límite de esa definición. Y el límite de esa definición, a nuestro modo de ver, es el derecho de las personas a migrar. Por lo tanto, la forma en que la ley defina esa tensión es lo que va a definir el carácter de toda la ley. Cuando yo tengo esa tensión establecida, las soluciones directas van a estar ahí. Así que esta es como la gran pregunta. ¿Qué quiero como Estado en materia migratoria y hasta qué punto estoy dispuesto a conseguirlo? El tema de los principios. Hoy día, y hay muchos abogados dando vuelta por acá, me imagino, la interpretación judicial cada vez está más basada en principios que en la regulación específica de la materia que se trata. Yo puedo poner en una ley un plazo de 24 horas, pero si tengo un principio del debido proceso en la parte fundamental, el magistrado me va a decir, discúlpeme, muy 24 horas dirá, pero el plazo tiene que garantizar el debido proceso, por lo tanto, dele más tiempo. Por tanto, esta es la madre de las batallas. Todo lo que nosotros podamos regular en la parte más abajo puede facilitar o no, pero ojo, aquí está aquello a lo cual don Pablo Vera, cuando recurre contra mí, va a poder apelar para efectos de que aquella regulación que a nosotros los burócratas y los tecnócratas se nos pasó, se transforme en un respeto a eso más profundo que nosotros quisimos prevaler. Y en esto hay que meter todas las convenciones e instrumentos internacionales ratificados por Chile. Las declaraciones de principio que se ven muy bonitas pero que no hemos hecho carne en algunos documentos del gobierno. Ahí está. En segundo lugar, el tema de los derechos y deberes de los migrantes. Esto también define la relación que tiene el migrante con la comunidad y cómo la comunidad ve esta actitud del migrante para hacerse parte o para integrarse o para asimilarse, depende del concepto que quieran ocupar, respecto a la sociedad chilena. Y también esta parte es muy importante. Tercero, hacerse cargo de los distintos motivos migratorios. Una de las deficiencias que tiene, si uno revisa con una mirada más virtuosa en la legislación actual, uno dice, mira, si no son tan malas personas. Lo que pasa es que hubo varias modalidades migratorias que se les fue. Que la gente migra por salud, que la gente migra por amor, que la gente puede migrar por un par de semanas, que la gente... En fin, porque hay soluciones que no son tan malas. La visa sujeta a contrato, ¿es mala en sí misma? Parece que no. Parece que lo que pasa es que es la única alternativa que tiene una persona para trabajar en Chile, pero en sí misma es mala. Es decir, todo sistema migratorio debe tener alguna modalidad migratoria que suponga que la persona viene solamente a un trabajo y después se vuelve. Lo que pasa es que también tenemos que dar la oportunidad para que venga una persona a buscar trabajo acá. Luego, lo que pasa quizás en el decreto ley es que hay muchas hipótesis migratorias, que no están consideradas. En segundo lugar, los formatos migratorios. Circularidad en el norte, en el sur, migración en la frontera, lógicas de regularización, hay que avanzar en todo eso. Modelos de visa, me caí con eso del tiempo. Modelos de visa. En resumen, yo soy partidario de la idea de aligerar el cumplimiento de requisitos que de nosotros demandamos en las visas temporales y trasladar todo ese análisis a las visas definitivas y permitir que las personas vengan a demostrarnos si son delincuentes o no. Y si en 2 o 3 años se han portado bien, ¿cuál es la razón que nosotros tenemos para decirles que no se pueden quedar definitivamente? Esa es mi opinión. Veamos cómo se concreta, pero esa es la lógica a la cual me hago referencia. ¿Qué tan eficiente es que nosotros hoy día estemos dedicando analistas, recursos, a analizar puros documentos que tienen una verdad formal, cuando en realidad esas personas igual van a estar en Chile? Quizás lo inteligente es aligerar esa parte y dejar el análisis a lo que es la residencia definitiva y eso condicionarlo a situaciones de mayor o menor precarización en la estadía. Institucionalidad migratoria, tres personas. Una que define la política migratoria, otra que la analiza, que tiene que ser un órgano interdisciplinario como puede ser el Consejo de Política Migratoria, y otra que la ejecuta, que debe ser el servicio. La lógica de cultura e inmigración, esta es la gran discusión. ¿La ley tiene que ser solo de extranjería o tiene que ser de migración? Esto es lo que lo define. Nosotros vamos a dar soluciones a los problemas socioculturales que tiene, o las consecuencias socioculturales que tiene la migración. Mi opinión es que sí. Y este sería el capítulo. ¿Vamos a hacer una solución distinta para la discriminación por motivos de migración? ¿O vamos a hacer un reenvío a través de la precisión de algunos conceptos hacia la normativa general en la materia? Por ejemplo, vamos a establecer el deber del Estado, como yo creo que hay que hacerlo, en términos de incorporar
la realidad y las brechas socioculturales en las distintas prestaciones de servicio como son educación, salud, vivienda? Acá. ¿Cómo el Estado se hace cargo de su realidad migratoria? Me apuro. El control fronterizo, sí, yo sé. El control fronterizo, que es que lo otro lo voy a dejar para las preguntas, lo que ya estamos haciendo. Solamente el control fronterizo es una cuestión que nosotros vamos a dejar solamente en los términos que hoy día tiene el proyecto Piñera. El control fronterizo lo tiene el Ministerio del Interior y lo puede delegar en la Policía de Investigaciones. Porque creo que esa es una pelea que hay que dar en el Congreso. Yo tengo mi opinión. Yo creo que los policías sirven más persiguiendo delincuentes que timbrando pasaporte y aplicando criterios policiales en frontera. Pero esa es una definición que hay que tener en el Congreso. Son de aquellas definiciones en que todos tenemos que hacernos cargo políticamente de lo que decimos y lo que omitimos. Creo que eso es todo. Mientras tanto se los debo y muchas gracias y perdonen por los 2 minutos.